¿Saben que esa canción no termina ahí? ¿Cuántos saben lo que dice después de eso? ¿Alguien sabe la continuación de esa canción? Te amo, Señor, pero dice más todavía. Por lo menos en inglés. En inglés dice, "This is my daily bread. Your holy word spoken to me." Este es mi pan diario, tu palabra hablada a mí, tu palabra dada a mí. Y eso nunca debemos de olvidar, hermanos, porque Él no solamente nos da la vida, sino que nos da la palabra de vida. Y a esa palabra de vida quiero invitarle en este momento, abriendo sus Biblias, por favor, al Salmo 1. Hace muchísimos años, estaba recién convertido yo, y estaba asistiendo a una iglesia en Los Ángeles, y alguien dijo, el pastor dijo en una ocasión, ¿quién se sabe el Salmo 1 de memoria? Y yo me lo sabía de memoria, pero me lo había aprendido como 25 años atrás, como unos 20 quizás, cuando estaba en la primaria. Sin ser cristiano me enseñaron, bienaventurado de tu Espíritu Santo, nos impacte y nos guíe, Señor, a un caminar más cercano contigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Cuando el Señor Todopoderoso advierte al pueblo de Israel mucho tiempo más adelante de cuando se escribió este salmo, les advierte de una destrucción venidera a manos de un hombre llamado Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y el Señor en su bondad todavía le da oportunidad de volverse de sus malos caminos. Y le dice al profeta Jeremías, dile esto a este pueblo. Y esas palabras de Jeremías fueron, así dice el Señor. He aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ahí está, para este lado o para este lado. Y después básicamente les dice, si os aferráis a vuestros caminos, pereceréis. Pero si os rendís, viviréis. Dos caminos, dos destinos. El Señor dice, aquí están, camino de muerte, camino de vida. Y a veces nosotros nos encontramos ante esa disyuntiva. Todos hemos sido presentados con esos dos caminos. Todos hemos sido advertidos de esos dos destinos también. Y el Salmo 1 básicamente nos enseña una lección similar a las palabras de Jeremías a ese pueblo rebelde. Estoy poniendo delante de vosotros dos caminos. Uno es camino de bendición y el otro es camino de destrucción. Si lo pudiéramos resumir, sería el camino del justo y el camino del impío. Y en eso vamos a enfocarnos en esta mañana. ¿Qué es lo que el Salmo nos está diciendo acerca de esos dos caminos? Y cuando hablamos de esto, vamos a tomarlo como de aquella dicho que dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Y muchos dicen la buena. Ahora vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por la mala para que podamos apreciar cuál es la buena. Y en este caso vamos a comenzar analizando en el Salmo el camino del impío. El camino del impío. Visto a vuelo de pájaro, nos dice que ese camino es camino de dolor, de tristeza, de pesar, de angustia y todas las palabras que usted le pueda añadir. Pero si resumimos todo eso en una palabra, podemos decir que el camino del impío es camino de
destrucción, de desolación. Ahora, tenemos que preguntarnos primero, ¿quién es el impío? ¿Quiénes son los impíos? Porque ahí menciona varias veces esa palabra. No anduvo en camino de impíos. El impío no se sostendrá. Y menciona varias veces la palabra impío. El impío en este salmo, literalmente la palabra rasha significa criminal, malvado y culpable. Criminal, malvado y culpable. Ahora, criminal no necesariamente en el sentido legal de la palabra en nuestra sociedad, porque es un crimen traspasar las leyes de Dios. Un malvado es aquel que ha hecho mal. Un culpable es aquel que dice, pues sí, la verdad, he transgredido. Entonces podríamos decir que en algún momento de nuestra vida, cada uno de nosotros cayó bajo la categoría de impío, de malvado, culpable y criminal. Pero la palabra normalmente en la Biblia es usada para describir a aquellos que no tienen una relación personal con Dios. En otras palabras, aquellos que no han conocido de manera personal y experimental al Señor Jesucristo. No le han recibido en su corazón. Ese es el impío. Ahora, digo esto porque quizás usted piense, bueno, quiere decir que el que ha conocido a Cristo, ese nunca puede tomar camino de destrucción. ¿Qué piensa? ¿Se acuerda de las palabras de Pablo a los Corintios cuando dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor? Tomó camino de destrucción. ¿Qué? Pero el haber tenido una relación con Cristo le garantizaba vida eterna. Ahora, entendiendo eso, ¿cómo es el camino del impío? De acuerdo a este salmo. Observa el verso 4. ¿Qué dice? No así los impíos, que son como ¿qué? Como paja que se lleva el viento. El camino del impío es un camino de constante incertidumbre, es un camino de constante problema, como la paja que se la lleva el viento. Y digo incertidumbre porque el impío es aquel que no puede ser guiado o no es guiado por lo que nosotros llamamos verdades absolutas. No cree en las verdades absolutas, no se deja guiar por la palabra de Dios. Es como la paja que se la lleva el viento. ¿Qué lo guía entonces? Si no es la palabra del Señor la que lo guía, si no es ese su pan diario, entonces es guiado por sus pasiones, es guiado por sus sentimientos y es guiado por los deseos de su corazón. Lo que su corazón le indica, eso es lo más importante para él. Pero la Escritura dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? Entonces no puede una persona que ha conocido a Cristo basarse en su corazón. El impío sí se basa en su corazón. Y sus sentimientos están constantemente como una montaña rusa. Ratos arriba, ratos abajo. No hay algo constante en su vida. Entonces, esa falta de constancia lo hace vivir en una vida inconstante y llena de incertidumbre y turbación. Ahora, acabo de decir la paja, y ahí dice la paja en español. Pero la palabra paja, o como dice en otra versión, el tamo, no le hace justicia a lo que el original quiere decir. El tamo es esa bola de hierba que usted encuentra en las carreteras que van rodando y rodando. La paja es lo que viene a su mente, es aquello que le dan de comer a las vacas, ¿verdad? Pero la palabra significa más que eso. La palabra quiere decir la cascarita que sale de los granos.
Como por ejemplo el arroz. Aquellos que vivieron en una granja, ¿se acuerdan cómo se limpiaba el arroz? ¿O cómo se sacaba el arroz de la vaina? Se echaba en un contenedor y luego se le pegaba con un garrote, digamos, y luego se tiraba eso que había salido, se tiraba al aire. Todo eso se tiraba al aire. ¿Y qué es lo que el aire hacía? Todos esos pedacitos de paja o ¿cómo le llaman a eso? Pero ya molida, esos pedacitos de vaina, el viento se los llevaba. Y esa es la palabra descrita acá. No está hablando de un pedazo de paja, no está hablando del gran tamo, está hablando de una cosita insignificante y chiquitita que cualquier viento la sopla. Y dice que la vida del impío es como ese pedacito de paja que se lleva el viento. Quiere decir con esto que la vida de los impíos, hermanos, sus pensamientos, sus acciones, al igual que sus sentimientos, siempre están donde el viento los lleva, para arriba y para abajo. No hay nada seguro en sus vidas, todo es relativo, todo depende del momento y no saben ni siquiera qué es lo que buscan o desean en la vida. Y yo creo que usted ha conocido personas así. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No sé. ¿Por qué no? Ya probé eso. Prueba, ya probé. Y prueban por aquí, prueban por allá, prueban religión, prueban filosofía, prueban psicología, prueban todo y nada les satisface. Porque el viento se los lleva por todo lugar. Es un camino de incertidumbre, de inconstancia. Pero si vemos el verso 5, también nos damos cuenta que es un camino de condenación. Ahí habla de un juicio. No se sostendrán los impíos en el juicio, ni se levantarán en la congregación de los justos. Está hablando de camino de condenación, de destrucción. Cuando los libros sean abiertos, porque un día se van a abrir los libros, como dice el libro de Apocalipsis, y así lo dice, porque un día se van a abrir los libros. Cuando las obras sean puestas delante de Él, cuando sea juzgado todo lo bueno y lo malo que hicieron, no podrán levantar su cabeza delante de Dios. Va a haber vergüenza en su corazón. Nada de lo que hicieron, como la paja, tendrá peso. ¿Te has puesto alguna vez a pensar cuánto pesa un pedacito de esa paja? Tendrías que buscar una báscula súper sofisticada y extremadamente científica para pesar un pedacito de esos. No llega ni a los microgramos quizás. Y cuando digo que es condenación, es por lo siguiente, hermano. Dios pesa los espíritus. Y cuando dice que pesa los espíritus, no es de que si el mío pesa más o el tuyo pesa más. Sino el Señor pesa qué hay en el espíritu y en el corazón del hombre. Cuando Cristo no está presente, lo único que el Señor va a encontrar ahí es pura paja. Y hay mucha gente que así son, pura paja. ¿En serio? En salvadoreño, ¿verdad? O sea, no hay ningún peso, no hay nada de valor, no hay nada que valga la pena. Lo único que va a encontrar el Señor en su corazón, en su espíritu, es basura, porque eso es basura. El granjero se queda con el arroz, el agricultor, pero esa pajita no le importa, ¿verdad? Ese momento no van a poder levantar sus rostros delante de Dios. Y como la Biblia nos dice claramente que solamente hay una manera de ser justificado, y la Biblia nos dice que solamente hay una persona que justifica al impío por medio de su muerte en la cruz del Calvario, si el Señor justificador no vive en el corazón del impío, en la vida de él, la única otra opción que queda es eterna condenación.
camino de condenación. No se podrán sostener en la congregación de los justos. No se podrán parar los pecadores en el día del juicio. Pero el Señor, en su misericordia, mientras no mueran, les sigue poniendo los dos caminos. Este es el camino donde va la mayoría, que te lleva a perdición. Este es el camino que lleva a vida eterna. Pero la vida del impío no solamente es de condenación, es camino de muerte también, como dice el verso 6. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El camino de los impíos perecerá. Dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y hay gente por montones en este mundo que de acuerdo a su mente están en el camino derecho, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Estos son aquellos que te dicen, no, pero si yo no le hago daño a nadie, pero si yo guardo mi religión, si no hago un bien, no hago un mal, no hay nada de malo en lo que estoy haciendo. Piensa que es derecho, pero la Biblia dice es camino de muerte. Y el camino del impío perecerá. Ahora, dice el verso anterior que son como la paja que se lleva el viento. ¿Te has puesto a pensar que en esa paja no hay vida? ¿Has pensado eso? Si quieres tener más arroz, ¿qué vas a sembrar? ¿La semilla o la paja? ¿Por qué la semilla? Porque la vida está en la semilla. La vida no está en la paja. La paja va siendo llevada por el viento, rodando y rodando, al final cae en la tierra. ¿Y qué pasa con esa paja en la tierra? Se desintegra, se pudre, porque no hay vida en ella. Pero una semilla que cae en tierra, esa da fruto, germina, crece y da fruto. La vida del impío, dice, es camino de muerte, porque en la paja no hay vida. La vida está en el grano. Nadie siembra una cáscara de naranja para tener un árbol de naranjas, porque no hay vida en la cáscara. Pero por el otro lado, y esto es lo lindo de la Escritura, que siempre nos hace un contraste. Mira, te estoy poniendo esto es lo que te va a conducir. Y te estoy poniendo este otro, también esto es lo que te va a conducir. Toma tu decisión. Qué lindo que Dios no obliga a nadie, ¿no? Porque su amor no es obligado. Nadie obliga a nadie a agarrar nada. Pero aquí contrasta con la vida del justo. La vida del justo, el camino del justo. Cuán bienaventurado, dichoso es el hombre que no anda en el camino de los impíos, ni se detiene en la silla, en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Su deleite. De los impíos no habló de ningún deleite, hermanos. Pero del justo habla de deleite. Y el primer deleite que menciona ahí es aquel que viene a dar como resultado todo lo demás. Dice el verso 2. ¿Qué pasa con el justo? ¿Se deleita en qué? Vean su Biblia. Y márquele ahí. Y póngale una preguntita a la par. ¿Seré yo, Señor? ¿En qué se deleita? En la ley del Señor. En ella está su deleite. Y esa palabra, deleite,
quiere decir deseo, placer, aventura, asunto. O sea, el asunto de su vida es la palabra del Señor. Y ahí dice, se deleita en la ley del Señor. Te pregunto, ¿eres justo o eres impío? Y si eres justo, ¿te estás deleitando en la palabra del Señor? Ayer preguntábamos de manera bien inusual, salió, ¿lees la Biblia todos los días? Sí. Y alguien dijo, yo también. Y la que estaba a la par dijo, no, yo también. No, la otra dijo, bueno, casi todos los días. Y la otra, yo sí. Y la otra, yo también. Hay un deleite en venir a la palabra del Señor, hermanos. Tienes que entender esto. Tú no te puedes deleitar en Dios si no te deleitas en su palabra. Y eso te debe de quedar bien claro. Tú no te puedes deleitar en Dios si no te deleitas en su palabra. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios, hermanos, viene a través del conocimiento de su palabra. No puedes conocer a Dios si no es a través de su Biblia. Mira, Dios ha dado evidencias de su existencia en la creación, pero la gente no se convierte viendo la creación. Se convierte viniendo a la palabra. Y esa delicia, ese placer, ese deleite, uno lo demuestra viniendo continuamente a la palabra en diaria lectura y meditación. En su ley medita de día y de noche. El que es justo no espera hasta el domingo para leer la palabra. Pero sabes que en toda iglesia hay personas que dicen que son cristianos y solamente leen la Biblia en el momento que vienen a la iglesia cuando es leída desde el púlpito. ¿Cómo explicas eso? Simplemente no se deleitan en Dios. El justo, por el otro lado, es aquel que le da prioridad a pasar tiempo con Dios, a pasar tiempo en la palabra. Y esa prioridad está sobre otras cosas, hermanos, que tal vez sean buenas, pero no sean las más importantes. Tenemos que ser como María, que se puso a los pies del Señor a escuchar su palabra, y el Señor le dice a su hermana Marta, 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 estás demasiado ocupada en otras cosas. María ha escogido lo mejor. María estaba deleitándose en la palabra del Señor. Pero muchas veces, hermanos, nos dejamos envolver por el trabajo, por el deporte, por la ocupación, por los niños, por la cocina, por el maquillaje, por la escuela, qué sé yo, que no tenemos tiempo para la palabra. Ahora, fíjate que lo que te voy a preguntar y piensa lo que me vas a responder. ¿Qué es más importante? ¿Ir a trabajar o pasar tiempo en la palabra? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante, hermano? Pero no dejamos de ir a trabajar, ¿verdad? No dejamos de ir a trabajar, pero sí dejamos de pasar tiempo en la palabra. Estamos poniendo otras cosas como prioridad más importante que pasar tiempo con Dios. No nos deleitamos en su palabra, no la leemos, no meditamos en ella. No creemos realmente que this is my daily bread, nuestro pan diario. A propósito, ¿conoces el pan diario? Leer el pan diario no sustituye leer tu palabra.
Porque algunos piensan que porque ya leyeron el pan diario, ya tuvieron su devocional. Estás muy mal, hermano, si piensas así. Y ahí andaban como locos buscando el pan diario. No, si ya lo tienes, hombre. Se llama Biblia, ese es tu pan diario. Cuando nosotros nos deleitamos en la palabra, entonces aprendemos a deleitarnos en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos del justo? No anda en el consejo de impíos. El camino del justo es un camino de buenas amistades. No se detiene en el camino de los pecadores. ¿Quiénes son tus buddies? No participa con los escarnecedores o los burladores, sino que su delicia está en la ley del Señor. ¿Dónde encontramos palabras similares a esas que acabamos de escuchar? Medita de día y de noche en la ley del Señor. A Josué. A Josué se le dieron esas palabras cuando dice la Escritura: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? ¿Para que te la sepas de memoria? ¿Para que te conviertas en un sabiondo espiritual? No. Meditarás en ella de día y de noche con un propósito. Que te asegures, que tengas cuidado de hacer todo lo que en él está escrito. En otras palabras, medita en la palabra para que cumplas con la palabra. Para que obedezcas la palabra. Y el que es justo, medita y pone en práctica. Y una de las cosas que deberíamos de aprender como nosotros es cada domingo que escuchamos la palabra predicada, preguntarnos: ¿y ahora yo qué voy a hacer con esto? Para que no te vayas de aquí solamente bien cabezón, sino ¿qué voy a hacer con lo que Dios me habló ahora? El propósito de leer y meditar la palabra es solamente uno, hermanos: obedecer la palabra. Y la delicia o el deleite del justo no está enfocado en las cosas que posee, no está enfocado en las cosas que sabe, no está enfocado en los placeres que disfruta, no está enfocado en los triunfos que alcanza. El deleite del justo está en hacer la voluntad de Dios, en caminar los caminos de Dios. Eso es lo que le satisface, eso es lo que le llena, eso es lo que lo empuja, lo que lo hace feliz. Bienaventurado, dice el varón que hizo esto. Dichoso. Bendecido. Y sabe que literalmente ese salmo comienza diciendo: las bendiciones son para el hombre ¿qué? Nuestra traducción dice bienaventurado, o en inglés dice blessed is the one, pero no, literalmente significa: las bendiciones son para aquel que hace todo esto. ¿En quién te deleitas tú? ¿Te gusta el boxeo? ¿Sí? ¿Te deleitas en el boxeo? ¿Más que en la palabra? Probablemente sí. Porque si puedes pasar una hora viendo boxeo todos los sábados en la noche, pero solamente pasas 15 minutos en la palabra, quizás te deleita más el boxeo. Yo no sé qué es lo que les gusta a las mujeres. Al hombre le gusta el deporte, le gusta la lucha, el boxeo, las artes marciales, el fútbol y todo eso. ¿Qué le gusta a las mujeres? ¿El qué? Las novelas. ¿Sabes que hay mujeres cristianas que se echan 3 novelas consecutivas? La de las 7, la de las 8 y la de las 9. Y no vienen a la palabra en todo el día.
Entonces, el justo es aquel que se deleita en su palabra para poderse deleitar en los caminos de Dios. Y luego dice el verso 3, que ese camino del justo va a resultar seguramente en constante bendición. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Observa la primera porción. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué hay bendición en la vida del justo? Porque es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así de sencillo. Para nosotros quizás esta ilustración no sea tan clara, pero para los israelitas que vivían en zona desértica, Israel es una tierra de muchos pedregales y desiertos. Para ellos esta ilustración era fácil de entender, porque ellos a lo lejos podían divisar aquel árbol bien verde. ¿Y sabes qué significaba eso para ellos? Ahí hay agua. Si no, ese árbol no estaría tan verde. Y en medio del desierto, ¿qué es lo que tú más necesitas? Agua. Pero dice, el justo será como árbol plantado junto a corriente de agua. Fácil de entender, porque un árbol bien regado es un árbol que siempre está lleno de vida. Yo no sé cómo cristianos algunas veces andan todos agüitados, todos apachurrados, con una carita. ¿Y qué le pasa, hermano? Nada. ¿Y cómo está todo? Bendecido. El cristiano debe andar alegre, hermano, si está lleno de vida. Si es justo y ha sido plantado como árbol junto a corrientes de agua, debe estar lleno de vida. No apachurrado. Un árbol bien regado es un árbol lleno de vida. Un creyente bien alimentado de la palabra es un cristiano lleno de vida y vibrante. ¿O no? ¿Quiénes son los cristianos débiles de la iglesia? No me des los nombres, porque eso ya ponerlos en... Simplemente aquellos que no se alimentan bien. Les duele la cabeza, su corazón no bombea, no quieren hacer nada, tan débiles. Pero si te alimentas bien de la palabra, vas a obtener ese sentir de ser vibrante, de estar vivo. ¿Cuándo es que se marchita un árbol? Solamente hay dos razones por las que se puede marchitar un árbol. Falta de agua o falta de calor. Falta de calor, sí. Por lo menos las plantas de mi casa, hoy que hicieron estos fríos tremendos, se me apachurró el chile. ¿En serio? Yo le dije a mi esposa, ¿te has fijado que el chile está bien triste? Y bien regadito. Me dijo, sí, los fríos. Igual en la vida del cristiano, hermanos. Por eso necesitamos congregarnos, para mantenernos en calor. Por eso necesitamos alimentarnos de la palabra, para estar bien fuertes, vibrantes. Cuando el árbol está vibrante, cuando el árbol está sano, cuando el árbol está como este que menciona aquí, lleno de hojas, ¿sabes qué va a pasar con ese árbol? Este va a ser un árbol que va a proveer sombra para otros. ¿Cuáles son los árboles atractivos? Fin de año tuvimos la oportunidad de ir a Tennessee. Las dos veces que yo he estado en el verano, es diferente, pero las dos veces que he ido con mi esposa a Tennessee ha sido en el invierno.
Y yo siempre le he dicho a ella, esa es una zona súper verde. Ella no lo ha visto todavía. Porque todos los árboles están pelados, secos. Porque les falta calorcito. Agua tienen en suficiencia, pero les falta calorcito. Pero cuando el verano llega y el calor llega y esa humedad y el calor se combinan, esos árboles se ponen verdecitos, hermanos, preciosos. A mí los árboles secos no me atraen para nada. Para nada. ¿Has visto pájaros haciendo nido en un árbol seco? No, ¿verdad? Pero cuando el árbol está verde, hermanos, el árbol se vuelve atractivo. Y cuando el cristiano está bien alimentado, se vuelve atractivo también. Los árboles verdes, si lo pensamos bien, proveen para las aves un lugar seguro donde hacer su nido. ¿Sí o no? Cada invierno que pelan los árboles de mi comunidad, se me van los pájaros. Nomás les empiezan a salir las hojitas y ya empiezan a llegar. Y empieza a oírse el canto de los pájaros. Entonces, un árbol bien alimentado va a proveer lugar para que otros puedan descansar. Los animales, por ejemplo. Los animales buscan un lugar fresco donde descansar, especialmente si son animales que están en el desierto. ¿Has visto los leones? Los leones no son de desierto, son de selva. Pero ¿bajo cuál árbol se van a echar? ¿Bajo el seco o el frondoso? ¿Y sabes por qué no se echa gente al pie de tu árbol? Porque quizás está muy seco. Para la gente, un árbol bien frondoso es un lugar atractivo para irse a sentar debajo y a descansar, refrescarse. Yo siempre pienso la imagen de un árbol a la orilla de un río y tú sentado ahí, escuchando el agua con los pies metidos ahí en el agua. Bueno, para los que les gusta ese tipo de... Para el que le guste el desierto, ¿verdad? Pero a mí me encanta ir a los ríos y sentarme a la orilla de un árbol. ¿Cómo está tu vida? ¿Es atractiva? ¿O eres de aquellos que dicen, si ser cristiano es ser como fulano? No, mejor me quedo como estoy. Es probable que el árbol se te ha secado. Has dejado de alimentarte en la palabra. Y un árbol bien alimentado no solamente es atractivo, es un árbol que va a dar fruto, va a mostrar fruto. Y eso es lo que ese verso está diciendo. Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Hay un proverbio que dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y una porción que a unos no les gusta leer es la que sigue, que dice, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y cuando hablamos de una vida fructífera del justo, hermanos, no necesariamente estamos hablando de hacer dinero, porque hay gente que está podrida en dinero. El dinero no lo es todo en la vida. Estamos hablando de un fruto que sea placentero, de un fruto que sea agradable a Dios, una vida de amor, una vida de gozo, de paz, una vida de paciencia, de bondad, de benignidad. ¿O no es eso lo que el Señor quiere para nosotros? ¿O no es esa la clase de fruto que nosotros deberíamos de dar? ¿Sí o no? Cuando Pablo escribe a los Gálatas, les dice, hey, las obras de la carne son claras. Pleitos, disputas, disensiones, enemistades, resentimientos, falta de perdón y todas esas cosas que muchas veces se ven en la vida de los cristianos. Bueno, no quiero ver ni en pintura.
No, es que lo que hizo no me lo puedo olvidar. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Dios nos ha dado su espíritu. Si somos justos es porque tenemos su espíritu. Pero la Biblia dice claramente que el fruto del espíritu es ¿qué? ¿Es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, templanza, mansedumbre. Y yo te pregunto, qué bonito lo que dice, ¿verdad? Pero quiero que te preguntes, ¿cuál de estas me está faltando a mí? ¿Cuál de estas me está faltando? ¿Será que eres de esos explosivos que no se pueden contener? Te falta dominio propio. ¿Serás de esos resentidos? Te falta benignidad y paciencia. ¿Serás de esos que siempre andan con la cara de vinagre? Te falta gozo. O de esos que siempre andan todos ansiosos. Ay, no sé qué me pasa. Me siento raro ahora. Te falta paz. Si eres justo, debe dar ese tipo de fruto, hermanos. Se va a demostrar en el fruto, y ese camino del justo va a resultar también en bendiciones ilimitadas. El verso 3 concluye diciendo, o termina diciendo, su hoja no se marchita y todo lo que hace, ¿qué? Prospera. Todo lo que hace, prospera. En otras palabras, Dios va a continuar bendiciendo la vida del justo que camina en los caminos del Señor y medita en su palabra. Y cuando habla de esas bendiciones, no está hablando solamente de bendiciones en esta vida, pero incluye las de esta vida. El justo disfruta de las bendiciones terrenales y temporales. Dice la Escritura que el Señor no deja pasar hambre al justo. ¿Cuál es la bendición ahí? ¿Cuál es la bendición? El Señor no deja pasar hambre al justo. Él le provee. Dice la Escritura también, las bendiciones están en la cabeza de los justos. Sobre la cabeza de los justos hay bendición. Pero Dios se asegura de que a sus hijos no les falte nada. No les falte nada. Entonces, ¿por qué no tengo tal cosa? Porque no lo necesitas. Porque si lo necesitara, ya Dios te lo hubiera dado. Dios te da todo lo que necesitas. Dice la palabra de Dios, el justo cae 7 veces y se levanta, pero el impío tropeza en tiempo de calamidad. Dime que esa no es bendición. Te levantas, te sacudes y Dios te vuelve a agarrar de la mano. ¿Por qué te caíste? Porque en ese momento agarraste el camino del impío. Pero Dios te sacude, te da una nalgadita, siga, este es el camino correcto. Entonces son bendiciones en esta vida, pero las bendiciones de Dios no se limitan a esta vida, hermanos. El justo disfruta de la bendición terrenal y temporal, pero también disfruta de la bendición eterna y celestial. Dice el verso 5. No se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y esa palabra congregación, esa reunión, asamblea de los justos, ¿dónde crees que va a suceder? No aquí en la tierra, porque aquí hay una asamblea en la cual hay justos e injustos, impíos y no impíos. Pero la congregación de los justos solamente sucede en un lugar. ¿Sabes dónde es eso? En el reino celestial. Y dice, ahí no van a haber impíos, solamente justos.
en la presencia del Señor. Y entre esas bendiciones eternas, espirituales que el Señor nos ha ofrecido a nosotros, está precisamente esa. Un día voy a estar en la presencia del Señor. Y esa va a ser la bendición más grande, que todo lo demás sale sobrando. Y el Señor a los justos, o a los que han sido justificados, es que les promete precisamente eso. Las palabras de Jesús fueron: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho.